Muy buenos días desde Hispanidad. Les voy a contar un secreto. A nuestros políticos les importa un soberano bledo, les importa una higa, como decían los clásicos, la corrupción. Sí, ya sé que hay muchos debates, ya sé que las páginas de los medios informativos o los espacios están llenos de... no se habla de otra cosa que de corrupción. A los políticos les importa un bledo la corrupción. Utilizan la corrupción para lanzársela a la cara del adversario. Punto. Es un arma política. En el fondo ninguno quiere acabar con la corrupción. Y ojo, porque además Mariano Rajoy, en el famoso debate del pasado jueves en el Congreso, algo de razón tenía. España no es tan corrupta. Dice, la corrupción existe en todos los sitios y a veces es corrupción institucionalizada, que es la peor, porque no se considera ilegal y, como ya saben, desde que abandonamos la fe, dice, todo lo que es legal es moral, pues entonces la hemos liado. Pero no, dejemos ya eso. El caso es que España no es más corrupta que Francia, que Gran Bretaña, que Alemania, que Estados Unidos, etc. No es para tanto. Dice, sí, hay muchos casos de corrupción, lo que pasa es que están saliendo ahora todos y no es para tanto. Pero además, las dos medidas clave para acabar con la corrupción es ir al sujeto, no al objeto. En definitiva, limitación de mandatos para todos los políticos en todos los cargos. De que la política sea un servicio al público. Porque si un político se profesionaliza como político, muchos de nuestros ministros no han tenido otro oficio que el de político desde hace 30 años. Y la oposición lo mismo. Si se profesionalizan, si se enquistan como políticos, entonces no se preocupen que meterán la pata o meterán la mano y acabarán siendo corruptos antes o después. Y lo segundo, dice, la financiación de los partidos. Todas las medidas que presentó Mariano Rajoy pues pueden estar bien, no digo que no. Dice, pero hay una muy clara. Dice, ¿cómo que donaciones privadas no, donaciones públicas sí, o con estos límites? No, hombre, no. Dice, lo que tienen ustedes que hacer, dice, es prohibir todo tipo de donaciones, tanto públicas, las subvenciones a los partidos, como privadas, y que vivan del gasto de sus militantes. Y si acaso, hacer lo que la izquierda tanto critica a la Iglesia, del llamado impuesto religioso, que no es tan impuesto. Dice, si alguien en su declaración de la renta quiere dedicar un 0,7% a alimentar y a financiar a los partidos, que lo haga. ¿Por qué no lo hacen? Porque no se apuntaría a esa casilla ni blas. Eso es lo que hay que hacer. Dice, por lo tanto, dice, con esas dos medidas, limitación de mandatos y prohibición de toda donación, tanto pública como privada, que vivan de sus afiliados, que vivan de sus militantes, dice, no se preocupen ustedes que se acaba la corrupción. Bueno, la corrupción no se acabará nunca, pero al menos se reduce. Y luego una última cuestión. Es muy grave esta marea de corrupción que tenemos. ¿Por qué? Porque están pagando justos por pecadores y porque se están mezclando las churras con las merinas, es decir, las pequeñas corruptelas con otras corrupciones muchísimo más grandes que nos tragamos porque son menos porque sin rechistar, porque son menos morbosas y los medios informativos le dedicamos menos atención.